Me da muchísimo gusto poderles compartir la conversación del día de hoy. Será con un bailarín, coreógrafo, docente e investigador mexicano que tiene 50 años, más o menos, trabajando por y para la danza en nuestro país. Jaime Blanc, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, es muy halagüeño que me digas eso. Y sigues bailando, por supuesto. No, bailando ya no puedo, porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo dos operaciones, una en la columna y una prótesis en la cadera. Pero sigo haciendo coreografía y sigo dando clase. Y acabo de empezar a trabajar en el Centro de Estudios Críticos de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, para... Pues es un trabajo de investigación entre teatro, danzas, cine, música. Entonces es un equipo que estamos buscando qué maneras se pueden entender la noción de lo contemporáneo. Esa es la dificultad. Oye, y acabas de recibir el año pasado, con todo y COVID, un reconocimiento, un premio importante de la UNAM sobre danza. Para mí es sumamente importante, viniendo de la UNAM, por supuesto, y que reconozcan pues mi trayectoria. Por ahí yo leía que inicialmente ibas a ser arquitecto. Y de momento, ¿cómo se da ese paso a la danza de manera profesional? ¿Cuándo decides voy a vivir de esto? Sí, efectivamente. Yo no terminé arquitectura. Estuve hasta el cuarto año de arquitectura. En el Teatro de Arquitectura se solía presentar el Ballet Nacional de México. Exactamente. El Carlos Lazo. Entonces yo pasaba diario, oía la música, hasta que un día entré, vi y me conmocionó mucho porque yo no conocía esa manera de bailar. Para mí lo único que más o menos conocía era ballet clásico o folclore, ¿no? Entonces sí. De pronto me enfrento con la danza contemporánea que no entendía bien a bien de qué se trataba la película, literalmente. Ajá. Entonces, pasó el tiempo, ellos daban, el Ballet Nacional tenía un seminario de experimentación coreográfica que eran realmente clases para la gente que quisiera de la UNAM. Y yo dije, no, yo no quiero ser bailarín, no me gustaba, me daba como miedo a ser bailarín. Pero aquí que por X causas tuve que terminar tomando clases en Ballet Nacional, en la calle 57, en la Ciudad de México. Y pues eso me cambió la vida totalmente, porque ahí me dediqué ya plenamente, vi de qué se trataba, vi cómo se entrenaban. A mí me pareció que era muy lógico, me sigue pareciendo que era muy lógico, era muy convencible cuáles eran los motores de movimiento, cuáles eran las calidades de movimiento, de dónde salía el movimiento, hacia dónde iba dirigido. Entonces me empecé a interesar mucho en esas cuestiones de la danza. Me metí a tomar clases de principiantes, me pasaron inmediatamente a un grupo más avanzado, porque por fortuna tenía un cuerpo muy flexible. Entonces, pues empecé a avanzar y les gusté en Ballet Nacional y ahí me quedé hasta que se cerró el Ballet Nacional. Y también sí. Por ahí leo que aparece en tu vida, en tu crecimiento, aparece la maestra Guillermina Bravo también. Son personajes importantes de la danza en México. ¿Podrías hablarme un poquito de estas experiencias, por favor? Mi primer impacto fue verla a ella hacer clase cuando yo fui la primera vez al estudio del 57. Entonces me impresionó mucho ella y su personalidad. Era una mujer con una elegancia para moverse hermosa. Y pues de hecho ella me convenció para quedarme en el Ballet Nacional. Ella como directora, pues bueno, necesitaba más, y como la característica básica del Ballet Nacional era que eran más hombres que mujeres. Sí. Entonces, ¡pum!, tomó, y tenía yo la capacidad, o me adiestraron más bien para poder hacerlo, y pues bueno, me quedé bailando, me convertí en un primer bailarín, coreógrafo y maestro de ahí. Wow. Oye, ¿y cuál es la labor que hasta el momento más te ha satisfecho? Bailarín, coreógrafo, docente, bueno, ahora eres investigador también. ¿Dónde te sientes ahora, en esta etapa de tu vida, más cómodo?
Pues varío entre coreógrafo y docente, porque me gusta mucho enseñar, me gusta mucho darles las claves a los alumnos de cómo lograr algo que se les dificulta. Me gusta mucho porque como yo pasé por las mismas, entiendo, se trata de entender el cuerpo de un modo más sencillo y eso me atrae mucho. Pero por otro lado, hacer coreografía es como comer, porque me hace meterme en el mundo de la música, en el mundo del movimiento. Aunque yo no me pueda mover realmente bien, tengo todavía las sensaciones corporales de cómo se tienen que hacer las cosas. Eso me ayuda para decirle al bailarín, mira, es de este modo, de este modo, de este modo, y sobre todo cómo me enfrento al público o cómo me enfrento no sé, a la luz, porque eso es también algo que se tiene que aprender, cómo me enfrento a la luz del foro, o cómo me enfrento al público si estoy bailando en una calle, ¿no? Que es diferente, si hago danza en la calle, es diferente. Entonces todo eso lo tiene uno que pensar, y está uno, bueno, yo lo pienso y estoy inmerso en ello. ¿En qué otros escenarios recuerdas con gusto haber bailado? Por supuesto, por el Corazón Patrio, Bellas Artes, ¿no? El Palacio de Bellas Artes. Era como la gran madre bailar en Bellas Artes. Era maravilloso para mí. Y bailé muchísimos años en Bellas Artes. Pero también el Teatro de la Danza, el ahora llamado Guillermina Bravo, el Teatro de la Danza fue como una parte muy importante en mi formación como bailarín. Por ejemplo, en Praga, bailamos en el lugar donde se estrenó el Don Juan de Mozart. Entonces, bueno, es un honor sentir, se estrenó el Don Juan. Y el foro es muy difícil porque es un foro con plano inclinado muy alto, como se usaban antes, y en vez de lino le ponen una especie de lona. Entonces, por supuesto, nosotros que bailamos descalzos, todos quemados de los pies, en fin. Pero ese tipo de teatros nos encontramos, teatros muy hermosos por fuera, pero con el foro no tan bien hecho. Bueno, recuerdo uno horrible que nos tocó en Grecia, que eran como traves de madera en el piso con un poco de linóleo encima y hasta las astillas salían. Era muy gracioso. Se reconocía al bailarín mexicano, se identificaba la danza de nuestro país, o tenemos un papel todavía que hay que seguir construyendo. No, sí se identificaba. Incluso muchas de las críticas que recibimos en Europa decían el México ancestral como shock vanguardista en Europa. Y eso era lo que sucedía, porque las obras, bueno, la técnica que usamos y las ideas de la maestra Bravo y todo son de mucho peso, ¿no? Pegados al piso, como las pirámides, así, ¡wow!, fuertes. Y ellos están acostumbrados, o estaban en ese entonces acostumbrados al ballet clásico. Y el ballet clásico es todo lo opuesto, ¿no? Es lo largo, el elevado, lo que trata de llegar al cielo. Entonces sí, de pronto se encontraron con estos prietos mexicanos que le echaban toda la furia del mundo. Gustamos mucho ahí, sí. Háblame un poquito de este vínculo de el bailarín, el coreógrafo y la música. Sí, mira, hay muchas opciones. La primera, yo escojo una música o escoges una música y te llenas de ella, es decir, analizas la música, en qué compás está escrita, cuáles son las melodías, cuál es el ritmo de la melodía, cuál es el fraseo de la música, lo vas a usar como tal o vas a ir en contra de ello, o si vas a ir a favor de... Tienes que saber muy precisamente cómo está construida esa música, si es que vas a estar con la música. Pero si no vas a estar con la música y vas a ser como en contra, tienes que conocerla aún mejor. Cualquiera de las dos maneras, la música siempre ha sido como fundamental para la danza. ¿Cuál consideras que es tu aportación en estos 50 años de trabajo? Mira, hay algo que me causa mucho placer por haberlo hecho. Yo empecé a dar clases en el Colegio del Ballet Nacional, y cuando nos mudamos a Querétaro, y sí, se hizo este centro de danza contemporánea que existe, y se tienen que hacer los programas de estudio. Me dedico, junto con una persona dedicada a la docencia, a
a organizar los programas de técnica Graham. Y a partir de eso yo empecé a dar no solamente clases de técnica, sino clases de metodología de la enseñanza, cosa que a mí me parece muy, muy importante, porque lo que necesitamos en México, no solamente en la danza, sino en México, es maestros bien preparados. Y cuando en la danza hay maestros mal preparados y enseñan a alumnos que no saben qué cosa es estar bien o mal, pues le hace mucho daño a la danza, le hace mucho daño al mundo, a México, y sobre todo le hace mucho daño a la gente muy joven que tiene ideales para salir adelante. ¿Tú piensas que ya hay una, digamos, una corriente, un interés, algo por desarrollarse, por seguir apoyando la danza? La danza o las nuevas corrientes de danza han llegado, están aquí presentes, se están manejando y todo. El único problema es no hay suficiente difusión ni teatros. Me encuentro con que sí, hace falta más apertura a oír a los demás y tener como una idea más clara de qué cosa es ser bailarín. ¿Qué te falta? ¿Qué proyectos hay en puerta? Como estoy más centrado en el Centro de Estudios Críticos, sí, está ahí buscar como de dónde vienen más la técnica que estoy trabajando, cómo se deriva en otras técnicas, okay, cómo finalmente es lo que estoy empezando a ver. ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer? Sí, claro que sí. Es muy difícil. Yo lo estoy pasando ahorita, pero tiene uno que estar como a punto de salir al foro, muy concentrado en todo lo que tiene que hacer. Hay un ánimo interior que se tiene que mantener vivo. Yo pienso mucho lo que me acabas de preguntar a partir de la técnica que trabajo. La técnica Graham trabaja básicamente el plexo solar, que es la fuente de energía del cuerpo, es decir, la energía vital viene del plexo solar. Entonces, yo trato de mantener siempre mi plexo vivo. Y sí creo que es un aprendizaje que tiene uno que hacer. Hay que aprender a envejecer, sí.